Hola, es bueno estar aquí. Es un honor para mí poder compartir contigo, aquí y ahora. Estoy curioso de saber cómo te fue con el último juego que dejé, el juego de observar la mente. Estoy muy curioso porque de lo que voy a hablarte hoy está muy relacionado con ese juego de observar la mente. Y fue como yo descubrí la diferencia entre ser libre y esclavo. Y este juego de observar la mente fue uno de los juegos que más claridad dio precisamente a esa experiencia acerca de tomar distancia. Solo eres libre cuando eres libre de acá, cuando cambias la relación que tienes con la mente, la relación que tienes con los pensamientos, la relación que tienes con esa vocecita en la cabeza que hemos creído que somos nosotros. Esa vocecita que constantemente nos está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo parar, cuándo seguir. Y esa vocecita que ha sido fomentada a través de nuestro crecimiento, muchas veces por los programas que se fueron instalando en nuestro sistema operativo, esos programas limitantes con los que fuimos creciendo, programas que vienen de la relación que hemos tenido con nuestros padres, con los familiares, con el entorno donde vivimos, con lo que leemos, con lo que creemos. Entonces, darse cuenta de que no eres esa vocecita, de que no eres los pensamientos, puede ser algo de fundamental entendimiento para la relación que tenemos con la mente, para esa relación que establece la libertad o la esclavitud. La esclavitud de la mente, la libertad de la mente, la libertad de elegir, poder observar, la libertad de soltar todos esos barrotes simbólicos, todas esas ataduras con las que hemos ido creciendo y que se han convertido muchas veces en nuestro modus operandi, el modo en que realizamos las cosas, el modo en que nos relacionamos con las personas tiene que ver directamente con el modo con el que nos relacionamos con nosotros mismos en nuestra más profunda intimidad. Hay personas que han estado físicamente bajo prisión y han descubierto en la prisión que la prisión no constituye el hecho de estar encerrado, que la prisión todo el tiempo había sido una prisión simbólica. Cuando los barrotes físicos dejan de tener el poder simbólico que tienen, pues empiezas a ser consciente de que afuera de la prisión tenías otros barrotes que también eran tan simbólicos como los barrotes físicos. Entonces, la prisión es todo aquel pensamiento, toda aquella creencia o dogma que nos mantenga condicionado, que mantenga nuestra experiencia condicionado a una relación interior-exterior, que mantenga nuestra experiencia condicionado a lo que creen los demás sobre nosotros, a lo que nos está diciendo que somos una vocecita en la cabeza
y a esa relación que establecemos entre lo que creemos de nosotros mismos y de lo que los demás creen de nosotros. Entonces, poder tener una herramienta para tomar distancia es darse cuenta de que el que observa, que nunca cambia, está aquí y que los pensamientos que todo el tiempo se están moviendo, yendo y viniendo, cambiando, mutando, transformándose, están aquí. Entonces ya deja de poner atención a lo que el turbulento chateo que tenemos en nuestra cabeza nos está indicando y empiezas a tomar distancia. Empiezas a darte cuenta de que tú no eres esto que se está moviendo, que tú eres esto que está observando el movimiento. Y lo mismo pasa con las emociones, lo mismo pasa con las sensaciones. Todo está en la relación que tienes con la mente. ¿Eres libre o esclavo en dependencia de esa relación que tienes con la mente? Porque la relación que tienes con la mente es la que va a dar paso a que tú des poder a cosas que no lo tienen. Y son básicamente poderes que das a cuestiones externas a tu ser. El poder que le das a un dogma, el poder que le das a una creencia, el poder que le das a una circunstancia, a una persona, a una ley, ese poder que le estás dando a todo lo que es externo a tu ser, se convierte en un barrote, se convierte en una prisión. Y no digo que no hayan límites saludables. Sí hay límites saludables. Y esos límites saludables van a venir desde un estado de conciencia donde tú tomas como elección asumirlos o no. Y te va a servir también como experiencia. De modo que aquello que tú pensabas en el momento en que lo hiciste fue un error, pero cuando lo estabas realizando realmente no era un error, estabas haciendo lo que mejor tú creías que podías hacer en ese momento. Todo está en que tomes conciencia y que descubras que aquello que tú pensabas o creías que era un error te sirvió para un crecimiento, te sirvió para cambiar la relación que tenías con aquello que era el objeto del error. Entonces, todo dogma, toda creencia que limite la capacidad, la posibilidad que tienes, el derecho de nacimiento que tienes de explorar el universo infinito, es un motivo de prisión. Simbólica, porque no son barrotes físicos, pero son barrotes que encierran tu experiencia, que limitan tu experiencia. Entonces, cuando eres libre, cuando liberas esa posibilidad de elegir conscientemente, de ir más allá de todos aquellos límites autoimpuestos o límites impuestos por lo que te rodea, pues puedes parar, puedes detenerte y observar y ver a qué cosa te estás aferrando que no permite que tu ser fluya, que no permite que vayas más allá. Entonces, todo está en esa relación que tienes con la mente. Libre o esclavo, solo depende de esa relación que tienes con la mente. Y al final, puede que descubras que esa libertad siempre ha estado ahí esperando por tu elección. Recuerda cuando eras niño, cuando eras libre de jugar sin reglas, sin dogmas.
En la medida que fuimos creciendo, todo límite impuesto se convirtió en una creencia. Creencia que fue abonada, creencia que fue alimentada por la sociedad, por la educación, por nuestros padres, nuestros familiares, la experiencia propia que tuvimos en ese crecimiento, los dogmas, todo aquello que constituyó un motivo para limitar tu experiencia de expansión, tu experiencia de exploración, se convirtió en una creencia que limitaba precisamente que fueras capaz de ir más allá por elección, no en piloto automático como muchas veces vamos. Entonces te propongo que juegues como un niño a disfrutar de esa libertad. Regálate esa libertad que ya eres. Hazlo consciente. Recuerda que todo paso, toda decisión que tomaste, que diste hasta ahora, ha sido precisamente para estar aquí y ahora. Gracias.